¿Sabías tú que si tienes una relación con una persona del mismo sexo, puedes casarte amparado? Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su quinto capítulo. Pues aquí estamos otra vez recibiéndolos con mucho cariño. Ya tenemos pues ya varios capítulos. Al parecer hay una muy buena respuesta. Y bueno, pues estamos felices de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy pues, nos tocan unos temas también muy interesantes como en los otros. Primero vamos a ver otro principio, ¿no? Del juicio de amparo, ¿no? Del juicio de amparo, que es el principio de estricto derecho. ¿Se acuerdan que ya vimos el de principio de instancia de parte agraviada, agravio personal y directo? Definitividad, que fue el otro que tuvimos que abordarlo en 2 capítulos por la cantidad de excepciones que tiene. Claro. Y este capítulo vamos a ver un principio más, que si nos da tiempo, lo agotaremos en este capítulo, amigo, y si no, será en el siguiente. Pero antes que otra cosa... Bienvenidos al Amparo Un Café con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Saludcita. Salud a todos. Échense un buen cafecito rico y acompáñenos en su podcast favorito. Agradecemos a todos la respuesta que han dado a este proyecto, a este podcast. La comunidad jurídica ya se ha expresado. Agradecemos a todos los que nos han escrito y también que nos ven en la calle y nos piden autógrafos. Sí, ya vieron. No, pero para todo el mundo que nos ha hecho buenos comentarios, les agradecemos mucho, sugerencias. Como les dijimos, estamos abiertos a nuevas ideas. Vamos a tener invitados, ¿no? Próximamente. Sí, ya estamos a un capítulo más y vamos a tener invitados y ya vamos a tener varios capítulos con invitados, los próximos así serán y esperemos que les gusten nuestros invitados, que sea una plática amena con ellos y bueno, pues a disfrutar, ¿no? Claro, y recuerden que al final de este episodio, aparte de ver el principio de estricto derecho, vamos a abordar un tema muy interesante. Muy interesante. ¿Cuál va a ser, amigo? ¿Sabías tú que si tienes una relación con una persona del mismo sexo, puedes casarte amparado? Claro. Y este es un súper temazo, claro, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que tienen una relación con otra del mismo sexo y que van al registro civil a pretender contraer matrimonio y les niegan este matrimonio y entonces a través de un juicio de amparo pueden lograr contraer nupcias. Entonces de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita empezamos con carnita. Y vamos a empezar con lo que es el estricto derecho. El principio, ¿no? De estricto derecho. ¿Qué es el estricto derecho, amigo? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo lo concibes tú? Es de los más importantes, creo yo, dentro del juicio de amparo. Y consiste en que se debe de analizar la constitucionalidad del acto a la luz de lo que efectivamente plantean los conceptos de violación. Es decir, lo que la persona quejosa pide se va a analizar de acuerdo a la ley del acto y a la constitucionalidad de lo que establecen las normas fundamentales, ¿no? Sí, claro. El estricto derecho, pues, versa, vamos a ponerlo, o trata principalmente sobre la circunstancia de lo que haga valer el quejoso en sus conceptos de violación o en un recurso de revisión en sus agravios, pues es a lo que se tiene que atender el juez de amparo o el tribunal colegiado en caso de revisión para resolver la controversia que se está planteando entre ellos. Entonces, sí, en eso consiste, ¿no? Que sí, es estrictamente lo que plantean, ¿no? Lo que plantean es sobre lo que se va a resolver, ¿no? No podemos atender cuestiones externas, pero, como ya saben, ustedes les hemos dicho en otras ocasiones, hay muchas excepciones también a este principio. Hay muchas excepciones. Y bueno, tiene varias excepciones, pero propiamente digamos que son como 2 excepciones y de las segundas se derivan muchas, ¿no? Derivan más, ¿no? Y la primera excepción que tenemos es la suplencia del error, ¿no? Sí. ¿En qué consiste propiamente? Está en el artículo 76 de la Ley de Amparo y prácticamente consiste en que el juzgador, bueno, en este caso el órgano que va a analizar la demanda de amparo, puede suplir al quejoso en la mención de artículos, en precisar tal vez la pretensión principal del quejoso, como que lo puede reconducir y prácticamente en eso es pero esto, la suplencia del error, ¿no? Sí, y basado propiamente en una circunstancia bien especial. La suplencia del error tiene como finalidades que
si la parte quejosa señala algún artículo o algún argumento que va encaminado al determinado fundamento y el juez es el que sabe cuál es el fundamento al que se está refiriendo, suple esa deficiencia en enunciar indebidamente el artículo o que no lo enuncie, pero sabe el juzgador qué derecho o qué derecho fundamental es el que se está viendo violado, ¿no? Sí. Entonces esto parte, creo yo, de una circunstancia muy especial, de un principio general del derecho. Para mí parte de un principio general del derecho que es las partes dan los hechos y el juez el derecho. Sí, y esto pasa muy muy frecuentemente, porque en las demandas de amparo se usan generalmente algunos machotes, algunos formatos, y es clásico que se queden por ahí algunos artículos, algunas menciones, incluso de otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está planteando. Pero bueno, se entiende, el órgano jurisdiccional lo entiende y bueno, como que endereza esa pretensión. Claro. Los artículos indebidamente citados, bueno, pues entienden cuáles son los correctos, ¿no? Sí, y por ejemplo, un ejemplo claro de esto, lo podemos ver en el sentido de que si tú, por ejemplo, promueves un juicio de amparo reclamando un derecho de petición, pero estás dentro de un procedimiento jurisdiccional, es decir, estás en un juicio, normalmente lo que se te va a violar ahí es el artículo 17 constitucional por una denegación de justicia, exacto, no por un derecho de petición. Exacto. Ya creo que en uno anterior tú ya habías explicado qué es el derecho de petición, lo habíamos complementado, y bueno, propiamente el derecho de petición es que yo hago una solicitud a una autoridad y esta autoridad tiene la obligación de contestarme, siempre y cuando mi solicitud sea de manera pacífica, respetuosa y por escrito. Y la autoridad tiene obligación de contestarme en los mismos términos, incluso decíamos fundada y motivadamente. Pero, ¿qué pasa cuando estás en un juicio? Sí, ahí es diferente, porque aunque se hace la petición a una autoridad, pues esta petición acontece en medio del juicio. Entonces, ahí propiamente es una denegación de justicia que atañe al artículo 17 constitucional. Exactamente. El 8º constitucional es el que prevé el derecho de petición, el 17 el de denegación de justicia. Y entonces, ¿qué pasa si tú vienes con una demanda reclamando precisamente eso, de que, oye, se me violó el 8º constitucional y estoy dentro de un juicio laboral, por ejemplo, o de un juicio mercantil, porque tú solicitaste, vamos a ponerlo más fácil, hiciste una petición de copias, y la autoridad, no obstante que presentaste tu escrito, tiene el sello de recibido y todo, la autoridad no te ha dado contestación. Es decir, no te ha dado la autoridad, ¿quién? Si es una junta laboral o es un tribunal laboral, pues el juez laboral. Y si es un juicio mercantil, pues el juez mercantil no te da contestación, y entonces ahí es donde estableces que supuestamente hay una violación al 8º constitucional. Y el juez, al ver esto, es donde va a suplir la deficiencia del error y va a decir, no, sí. No hay violación al 8º, sí, hay violación al 17. Sí, se reencausa, ¿no? La pretensión. Justo lo que tú dices, se reencausa. Y esto va a traer como consecuencia algo bien importante, que no vas a poder decir, oye, pues los conceptos de violación son inoperantes o los agravios son inoperantes, porque tú estás diciendo una violación a un artículo que no puede ser. Sí. ¿No? Ahí es donde está la suplencia de la eficiencia, la suplencia del error. Y esta es en cualquier materia y a cualquier persona. Sí, ¿correcto? Incluso cuando se presenta la demanda, pues no hay necesidad de mandar a prevenir, ¿no? O sea, que ellos, no, a ver, precisamente. Díselo a los del juzgado, que todo previenen. Bueno, pero dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Bien. Pues esta es la suplencia del error, en eso consiste básicamente. Y ahora vamos a ver lo que es otra de las excepciones muy importantes, que es la suplencia de la deficiencia de la queja. Que es bastante común, ¿no? Y es la que comentábamos que tiene varias hipótesis, ¿no? Esa sí tiene varias hipótesis. Esta suplencia de la deficiencia de la queja es una figura jurídica que utilizamos al momento de juzgar, para que en determinadas hipótesis que se presentan, que están previstas en la ley, en el artículo 79, podamos propiamente ayudar a la persona a que, no obstante que sus conceptos o agravios, sus conceptos son los argumentos que dice que van dirigidos a combatir el acto de la autoridad, ¿no? Porque recuerden que el amparo es contrato de autoridad. Exacto. Entonces, yo plasmo unos argumentos, hago unos argumentos, y esos argumentos con los que pretendo combatir el acto de autoridad pudieran ser deficientes, pudieran no estar mal hechos.
Cuando estás dentro de una de las hipótesis de las que habla la suplencia de la deficiencia de la queja, ahí, si estás en esos supuestos, si estás en esas hipótesis, el juzgador, no obstante que estás haciendo mal un argumento, él va a suplir ese mal argumento y va a analizar la legalidad del acto. No quiere decir, la suplencia de la deficiencia de la queja no quiere decir que te va a dar la razón, claro, ¿no? Sino es que va a suplir la deficiencia y aunque tus argumentos no estén debidamente señalados, el juez, el juzgador, va a encaminar los mismos para atender la legalidad del acto, para estudiar la legalidad del acto, ¿no? Exacto, sí. Aquí es muy importante verificar y ubicarnos en qué materia se está dando el acto reclamado. Exacto. Porque en materia civil, administrativa, etcétera, existe la aplicación contundente del principio de estricto derecho. Es decir, lo que me digas, te lo analizo. No me lo dijiste, no lo puedo analizar, ¿no? Y cómo me lo digas, te lo analizo, porque también puede que medio lo digas y ahí es también está la otra cuestión, ¿no? También de la causa de pedir, ¿no? Pero bueno, sí. Igual y eso es muy interesante. Bueno, sí, ahorita que acabas de meter el tema de la causa de pedir, es lo que establece también una jurisprudencia que dice basta la causa de pedir, que no está dentro de las figuras estas de suplencia de la eficiencia de la queja ni suplencia del error, sino es una figura jurídica distinta que nació a partir de un criterio jurisprudencial que se emitió. ¿En qué sentido? En el sentido de que anteriormente los conceptos de violación se tenían que formular a través de un silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y si no venían formulados de esa manera, esto está hablando de hace muchos años, entonces los conceptos de violación se estimaba que fueran inoperantes. Es decir, ¿qué es un concepto de violación inoperante? Que no me voy a ocupar del estudio de ese concepto. Ni siquiera lo voy a analizar si tienes razón o no tienes razón. Simplemente digo, es inoperante, como su nombre lo dice, no opera y ni siquiera lo estudio. Y entonces digo que porque no estaba hecho en ese silogismo, no lo estudiaba. Esto la Corte, al ver que pues había de alguna manera una denegación de justicia, porque pues se estaba exigiendo, era demasiado rigorista. Y muy técnico se volvió, técnica, ¿no? Pues agarra y dice, bueno, vamos a emitir este criterio que dice basta la causa de pedir. Es decir, ya no se exige ese silogismo jurídico en tus conceptos de violación y tus agravios que tenga que llevar ese orden de premisa mayor, premisa menor y conclusión, sino que basta con que digas el argumento, que se entienda qué es lo que quieres reclamar y que estés combatiendo lo que dijo la autoridad para que entonces se proceda al análisis de lo que estás diciendo y verificar si el argumento que tú estás plasmando, que tú estás poniendo en tu demanda, es fundado, en su caso, suficiente para revocar el acto de autoridad o no es fundado y pues se declarará infundado y se confirmará la resolución. Bueno, no se confirma, sino se niega el amparo, ¿no? Exacto, porque, bueno, el amparo es una noble institución que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Esto de la aplicación de ese estricto derecho y el análisis de los conceptos de violación bajo ese silogismo que comentabas, pues estaba muy vigente, por no decir de moda, cuando entramos creo que al Poder Judicial, ¿no? Hace ya 20 tantos años. Sí. Entonces, sí. Allá en los colegiados se aplicaba muchísimo, ¿no? Empezamos en unos colegiados en Jalapa. Correcto. Y estaba de moda. Ese era, digamos, el criterio definido de cómo analizar un concepto de violación en amparo, ya sea fuera directo o indirecto. Pero ha ido evolucionando el juicio de amparo para hacerlo más accesible. Más protector. Más protector. Entonces, con las reformas que existieron, sobre todo la del 2011, hizo más, facilitó más el poder plantearle algo a un juez y que este juez, a pesar de que yo no lo dije tan bien, me lo pueda analizar y darme una respuesta a lo que estaba yo planteando. Sí, ¿no? Porque finalmente lo que ahora se busca, no lo que ahora, sino ya desde hace algunos años, pues lo que se trata de buscar al resolver un juicio de amparo, que sabemos que están en juego derechos fundamentales, pues es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, la verdad jurídica, que valga aquí hacer la reflexión en el sentido de que, bueno, la verdad jurídica es la que te da el expediente. La verdad, pues solamente las partes la tienen, ¿no? Exacto. Porque a veces te vienen a ver y dicen, oye, pues es que lo que pasó fue realmente esto, fue aquello. Oiga, sí, pero está plasmado en el expediente, están las pruebas, acredita lo que usted está diciendo. No, pues es que sabe que no presenté esta prueba, no presenté esta otra. Pues es que sabe que yo no juzgo con lo que me dice usted, sino juzgo con lo que está en el expediente. Porque si no, imagínense qué riesgo
de pues nada más con lo que te dice una persona, le crees más que a la otra, pues entonces crearías un desequilibrio por completo, ¿no? Entonces, claro, no es posible. De tal forma que, ¿cómo se juzga? Pues se juzga a base de lo que está en el expediente, y en base a eso es que tú lo analizas, tú lo ves, y con base en eso emites un criterio, que primero, pues a través del secretario, te hace un proyecto de resolución, y ya el juez es que, analizando lo que le está proponiendo el secretario, lo revisa, lo analiza, también ve las constancias, y si le convence, pues bueno, va en el mismo sentido que se propuso o en otro diverso si no lo convenció, y se emite finalmente una resolución, ¿no? Exacto. Y bueno, vamos al... vamos a... ya nos fuimos por otro lado, ¿no? Pero nos fuimos hasta Jalapa en 1990 y tantos. Sí. Bueno, 2000, perdón. Entonces, bueno... pues entonces estamos en la primera excepción bueno, no en la primera excepción, sino en el primer supuesto, la primera hipótesis del artículo 79 de la suplencia de la deficiencia de la queja, que es en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte o por el Tribunal Colegiado, etcétera, por el pleno, ¿no? de circuito, ¿no? O por un pleno regional ahora, ¿no? Ajá, plenos regionales de circuito que ahora ya se modificaron. Y entonces, bueno, cuando pasa eso, entonces hay una suplencia de la eficiencia de la queja, y dice la ley que puede ser en cualquier materia. O sea, aquí no viene por materia especificado, sino en cualquier materia la que se trate, si ya hay un criterio jurisprudencial, incluso ya sin atender quién es la parte que está promoviendo el juicio de amparo, si hay un criterio jurisprudencial que, por ejemplo, ya declaró inconstitucional un artículo, entonces hay suplencia de la eficiencia de la queja. Y ya tú te vas a poner a analizar esa cuestión, incluso aunque no haga concepto de violación, ¿eh? Claro. Si adviertes que ese supuesto ya está superado por un criterio jurisprudencial, suplencia de la eficiencia de la queja, aún ante ausencia de conceptos de violación, y te concedo el amparo, ¿no? Sí, es decir, basta con que promuevan el amparo y ya el juez ya no va a entrar a analizar lo que me estás pidiendo. Ya sé que con que vengas combatiendo esa ley, si ya existe una jurisprudencia que la Corte dijo ya no se aplica, esa ley es inconstitucional, pues en automático se te va a otorgar el amparo, porque ya la Corte estableció que esa norma que te están aplicando ya no es no es constitucional, ¿no? Exactamente. Ahora, es muy importante aquí establecer que la suplencia de la eficiencia de la queja siempre se va a hacer de manera positiva. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Me refiero a que nunca vas a poder utilizar la suplencia de la eficiencia de la queja para negar un amparo. ¿Me explico? O sea, siempre tiene que ser en beneficio de la persona. No puedes utilizar la suplencia de la eficiencia de la queja para negar amparo, ¿no? Entonces es muy importante que sepan eso, ¿no? Y bueno, también ahí se establecen algunos criterios que dicen, bueno, la suplencia de la queja, porque algunas personas podrían pensar, oye, pero si le suples la eficiencia de la queja a una de las partes y a la otra no, pues pudiera haber un desequilibrio, ¿no? Ajá, porque, por ejemplo, en materia laboral, que no se procede la suplencia de la eficiencia de la queja en favor del patrón, sino solamente en favor del trabajador. Y se ha establecido, oye, pues esto podría dar lugar a un desequilibrio procesal. No, porque, por ejemplo, en materia laboral está plenamente justificado que pues el trabajador se entiende que pues tiene una menor recursos económicos, claro, como para poderse llegar de una mejor asesoría que la del patrón. Por consiguiente, y además porque es un tema histórico, que siempre los trabajadores han estado más afectados que los patrones. En base a eso es que entonces se determina que la suplencia de la eficiencia de la queja procede en favor de los trabajadores y no en favor del patrón, ¿no? Claro, que esto está un poco relacionado, ya me estoy adelantando con la última fracción del 79, la séptima, que dice que también opera la suplencia cuando exista una desventaja del quejoso en relación con una situación de pobreza o marginación, ¿no? Sí, bueno, esa está súper interesante, esa hipótesis, pero pues si no la dejamos un poquito más adelante y la platicamos, pero está muy interesante esta, ¿no? Pero entonces, bueno, ahorita decimos que en cualquier materia, que quede claro, en cualquier materia, si hay un criterio jurisprudencial que ya determinó que ese artículo o esa hipótesis es inconstitucional, pues entonces suplencia la eficiencia de la queja. Y ahí hay una excepción al principio, estricto derecho. Exacto. ¿Cuál es la siguiente hipótesis, amigo? La que tiene que ver con menores, ¿no? Que está también
bueno, está también muy justificada porque todas las situaciones que se dan en los actos reclamados o los actos de autoridad donde está involucrado un derecho de un menor, incluso también cuestiones de familia, pues ahí el juez tiene la obligación de ver el asunto con amplitud para ver en qué pudiera suplir la queja deficiente, es decir, qué no se dijo que le pudiera beneficiar a ese menor o a esa circunstancia que tiene que ver con una familia. Claro. Aquí es sumamente importante esta suplencia de la eficiencia de la queja en tratándose de menores, porque estamos hablando de que se tiene que atender a un principio clave que es el interés superior del menor. Entonces, incluso existe un criterio jurisprudencial que establece que no importa quiénes son las partes que vengan al juicio de amparo, si están en juego derechos de un menor, el juez tiene que suplir la deficiencia de la queja y, atendiendo al interés superior del menor, verificar porque sus derechos no sean afectados. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que esto sea más fácil para los que nos escuchan y nos ven. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues viene alguien en un divorcio y ves que hay una alienación parental en cuanto que alguno de los padres pues está hablándole mal al hijo del otro? Y entonces esto está entorpeciendo las convivencias, está entorpeciendo todo, y pues viene el papá y viene la mamá, incluso los dos al amparo, pero ninguno viene en representación del menor. Claro. Y uno llega a advertir que al momento de emitir la determinación, el menor está siendo afectado. Entonces tú dices, bueno, el menor no vino, pero vino ya el papá, vino la mamá, y entonces, al advertir que se están afectando estos derechos de menores, yo puedo hacer esta suplencia de la eficiencia de la queja con base en esa jurisprudencia y decir, pues ¿sabes qué? Concedo el amparo para efecto de que no se afecten los derechos del menor, no de ninguno, ni del papá ni de la mamá, sino del menor, claro, porque el que está en juego son los derechos de él. Así de importante es, ¿no? Y ojo con esto, que es muy importante, porque por ahí decían, oye, pero entonces, en ese supuesto, ¿no será una excepción al principio de instancia de parte agraviada? Sí, está interesante. Y yo pienso que no. Yo digo que no porque finalmente no es que yo de oficio, aunque no venga el menor, lo advierto. O sea, sí lo advierto, pero previo a que alguien instó el juicio de amparo. Claro. Entonces, no hay una excepción al principio de instancia de parte agraviada porque ya alguien instó el juicio de amparo y por eso está llegando a mí y por eso yo estoy revisándolo, ¿no? Si no hubiera habido instancia, yo no lo podría tener. Conocer, claro. Por consiguiente, no considero que sea una excepción, pero te ponen a pensar de momento que dices, caray, pudiera ser. Sí. No. Simplemente se da esta posibilidad de que los menores sean ventilados sus derechos y protegidos de esta manera. Incluso también tratándose, por ejemplo, en materia de divorcio, ¿no? Que hablábamos ahorita, porque esta hipótesis de la suplencia de la eficiencia de la queja en tratándose de menores también es de incapaces y también es cuando afectan el orden familiar, ¿no? Y el desarrollo de la familia. Y entonces ahí está interesante porque ¿qué pasa si dices, bueno, en materia de alimentos, ¿te acuerdas que hay una nueva jurisprudencia? Bueno, nueva relativamente, pero nueva en el sentido de que no tiene mucho que se emitió en cuanto a que anteriormente no se permitía la suplencia de la eficiencia de la queja en favor del deudor alimentario. Exacto. Y ahora sí hay suplencia de la eficiencia de la queja en favor del deudor. Es decir, el que debe los alimentos. Sí, sí. Y entonces, ahora la cuestión que se presenta es, ¿qué hago si tengo un asunto donde viene la acreedora alimentaria y el deudor alimentario? Y en favor de los dos hay suplencia de la eficiencia de la queja. Sí, sí, eso pues da mayor amplitud, ¿no? Para resolver, porque recordemos, el estricto derecho es lo que pides y esta circunstancia de poder aplicar esta suplencia de la queja, pues creo que le da más herramientas al juez para poder, con mayor libertad, poder hacer un razonamiento, determinar, obviamente, lo mejor para el menor que está involucrado, para las relaciones familiares. Entonces, definitivamente es como, no es como un lienzo en blanco, pero pues sí están definidos los bordes. Y bueno, puede matizar alguna situación jurídica. Ya me estoy volviendo medio Bob Ross aquí. Voy a hacer
No, pero sí, la verdad es que sí. O sea, sí, al final de cuentas, como que hay mayor amplitud y mayor... Es que esa es la ponderación, ¿no? La ponderación de derechos en eso consiste perfectamente, como tú lo dices, en el sentido... Vamos a ponerlo, me gustó mucho la analogía de un lienzo y vas poniendo los colores y esos colores tienen que armonizar. Exacto. Esa sería la ponderación. Vas poniendo un color, vas poniendo otro color porque tiene derecho la mamá o el deudor alimentario, tiene un derecho de poner un color, el acreedor alimentario tiene derecho de otro color y tienes que hacer esa combinación de que ese color se vea bien y esa es la ponderación de los derechos en la suplencia, la eficiencia de la queja, si lo queremos ver así analógicamente, por analogía, y entonces logras hacer esta combinación de colores para armonizar los derechos de ambos y que ninguno de ellos se vea afectado en mayor o menor grado, porque eso es lo que se trata, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer. Como dijiste bien, armonizar, ¿no? Todas las pretensiones, los alcances de lo que se vaya a determinar, lo que está en juego, ¿no? Sí, justo. Viendo todos. Y ahora échale un tercer color del menor. Sí. Que entonces, y además tengo que también velar por el derecho del menor, que tampoco se contraponga al derecho del papá, al derecho del mamá. Porque también eso es muy importante y creo que vale la pena decirlo, que a veces dicen, no, pues es que se da mucho, ¿no? Promueven juicios de amparo donde dicen, no, pues venden menores. Entonces hay una suplencia de la eficiencia de la queja total y entonces súpleme todo y ya yo quiero que me concedas el amparo nomás porque viene un menor. Y no es el punto, no es así, no funciona así. Si bien es cierto, está el interés superior del menor, también debemos de tener en cuenta, y queda muy claro, que nunca puede estar por encima el derecho de un menor para aplastar los derechos de otras personas. Claro. Sino que tiene que haber una armonización. Y cuando el derecho del menor se ve más afectado que otro, bueno, entonces ahí es donde entramos a hacer esta suplencia, ¿no? Pero no en el sentido de que, pues voy a pasar por encima de los derechos de los demás porque está el derecho del menor. Eso no funciona así, no es así, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí también otra cuestión muy interesante de la suplencia de la deficiencia de la queja en tratándose de los menores es que establece la ley, bueno, la jurisprudencia creo que es la que establece, que esta que decíamos que no importa si el menor vino, sino que se tiene que hacer una suplencia de la deficiencia, no obstante que él no sea la parte medular del juicio. Pero si está involucrado de alguna manera. Y dice, debe haber suplencia de la eficiencia de la queja, no solamente en los conceptos de obligación y en los agravios. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué dice eso? Que debe haber una suplencia de la eficiencia desde la presentación de la demanda. ¿Te acuerdas? Claro. Incluso durante el procedimiento en copias, por ejemplo, que no le puedes exigir copias. Incluso en recabar pruebas de oficio, también. Con fundamento en el 75. Con el tercero. Ajá. Y entonces, y además... tienes que atender ya al momento de resolver, suplir la deficiencia de la queja en caso de que sea procedente, ¿no? Sí. Pues como ven, esta excepción a este principio de estricto derecho es muy amplia y bueno, podríamos pasarnos aquí un montón de tiempo analizando casos. Sí, es que es muy interesante, tratándose de menores, es muy interesante todo esto y pues da para mucho, ¿no? Que tal vez, ahorita vamos a tener en cuenta, les recordamos que estamos viendo los principios generales del juicio de amparo muy por encimita, porque la verdad es que para agotar cada uno nos llevaríamos muchos capítulos, entonces los tratamos de ver de manera por encimita y bueno, para verlos de manera particularizada, si alguno de ustedes pues nos hace el comentario y nos dicen, oye, habla de este tema en específico, pues con mucho gusto les podemos compartir nuestra experiencia que tenemos sobre el tema y si no tenemos algo relativo, pues lo investigamos y se los traemos. Sí, porque esto que dijiste es bastante importante porque tratamos de no ser tan técnicos, obviamente el tema lo exige, pero en la medida de lo posible estamos tratando de no ser tan técnicos, porque queremos que este podcast llegue a la mayor cantidad de gente posible y que lo puedan ver tanto una persona que está bastante avesada en estos temas jurídicos, como la puede ver una persona como uno que tenga otros intereses, pero que por alguna condición particular se ve relacionada con estos temas, por ejemplo, de familia. Bueno, vamos a hablar ahorita de las excepciones también al principio en materia penal. Exacto. Y entonces,
queremos que cause interés y que nuestras ideas puedan llegar a todos ustedes. Y como dices, si tienen alguna duda o quieren mayor precisión, pues lo podemos ver, ¿no? Ahora, la idea principal es de no ser técnicos. ¿Por qué? Porque, pues finalmente ya los abogados así hablamos. O sea, parece que no nos entienden, ¿no? Porque dicen, ¿por qué hablan tan técnico? ¿Por qué hablan palabras tan raras? La verdad es que ya es algo que a veces es supernatural para nosotros y mucha gente pues dice, ¿y esas palabrejas de dónde las sacaron? Entonces, eso es lo que estamos procurando, no ser tan técnicos y que puedas llegar, como tú dices, este podcast a toda la gente, que sea un poquito más entendible, más digerible, ¿no? Porque tal vez tú eres una persona que estás en un juicio familiar, ¿no? Te demandaron porque eres el divorcio, te demandaron como deudor alimentario, como acreedor alimentario, etcétera. Bueno, pues que puedas entendernos en este podcast, ¿no? Es la idea. Bueno. Oye, qué bueno está el cafecito ¿verdad? Pues es Finca La Abuela. Al amparo de un café. Bien, pues vamos a otra excepción que es en materia penal. Y en esta, pues, es tu materia. A ver, aquí yo me callo y te dejo abiertos los micrófonos. Sí. No, la más obvia es cuando la suplencia de la queja opera en favor del inculpado o sentenciado. Porque volvemos a lo mismo que pasa en materia laboral, lo que decías, ¿no? Hay un desequilibrio procesal en materia laboral, obviamente el trabajador pues está en desventaja del patrón, pues acá el inculpado o el sentenciado está en desventaja procesal contra toda la maquinaria del Estado, que es el Ministerio Público, ¿no? Uh-huh. Que es quien lo acusa, quien le imputa cierta conducta, y bueno, el juez tiene la potestad de definir si es delito o no, y en caso de que sí se reúnan los requisitos que establece la ley, pues puede llegar a sentencia y define la pena, ¿no? Pero prácticamente aquí es muy, muy amplia la suplencia. Incluso creo que en otro capítulo también comentábamos, estamos hablando del amparo directo. Ajá. Que cuando estábamos hablando de la tesis de que cuando presentan la demanda de amparo y no les gustó, y quieren volver a presentarla. De esa jurisprudencia, ¿no? De que pueden desistir de la demanda de amparo. Exacto. Y presentarla posteriormente, y no significa un consentimiento, ¿no? Salvo que hayan dicho, o bueno, si no les hicieron ver que se atenían a las consecuencias y les hacían ver todas las consecuencias que traería el desistimiento de la demanda de amparo, ¿no? Sí, entonces hablábamos aquella ocasión, bueno, que tal vez no era necesario porque había suplencia de la queja, pero pues, muchas veces por querer destacar algo ante el tribunal colegiado, ¿no? Sí. Pero bueno, esta suplencia se da en todo el procedimiento penal, desde que es inculpado hasta que es sentenciado, incluso en ejecución de sentencia, también procede este tipo de suplencia, que no es más que otra cosa que lo que no dice el quejoso, en este caso el inculpado o el sentenciado, el juez lo debe de advertir. Incluso cuando llega un asunto en materia penal, pues existe la obligación del juzgado de analizar, aunque no lo digan, pues analiza la detención, analizar las cuestiones de la imputación, incluso las cuestiones también que conllevan a un dictado, una auto de vinculación, pues aunque no se digan, si el juez las advierte, pues los puede invocar en favor del inculpado sentenciado y ampararlo, ¿no? Sí, porque bueno, tengamos en cuenta aquí que hay una cuestión súper especial, que es la materia penal tiene que ver con la libertad de las personas, ¿no? Entonces este derecho fundamental es de primer orden. Creo que pues es el segundo derecho más importante, podría yo establecerlo. Pues primero está el derecho a la vida y tal vez después el derecho a la libertad, ¿no? Y hasta filosóficamente está discutible, ¿no? Porque dicen, si te vas a pasar la vida encerrado como el Chapo ahí en una cárcel en Estados Unidos, ¿qué prefieres, la vida o la muerte? ¿De estar viviendo así o mejor morir, no? Sí. Digo, hay una discusión interesante y amplia sobre ese aspecto, pero bueno, casi por la mayoría es aceptado que el primer derecho más importante es la vida y después la libertad, ¿no? Claro, ya nos estamos poniendo filosóficos aquí. Eso. Entonces, ya voy a promover mi amparo también para uso lúdico de marihuana para poder filosofar mejor. Para poder entrar en materia. Bien, pues pues finalmente, bueno, en materia penal es muy importante.
Anteriormente, en materia penal, solamente procedía la suplencia de la eficiencia de la queja en favor del imputado o del presunto responsable, dependiendo cómo se le denomine, atendiendo a la etapa procesal del juicio penal en que se encuentre, ¿no? Pero bueno, anteriormente, pues nada más a él se le suplía la eficiencia de la queja. Ya con la reforma del 2013 se agregó a la víctima, y esto en atención a que se empezó a presentar jurisprudencia en ese sentido, de que también que había un desequilibrio procesal, o que había un desequilibrio en la ley en cuanto a que únicamente se permitía la suplencia de la eficiencia de la queja en favor del imputado y a la víctima se le olvidaba, ¿no? Y entonces, en base a esto fue que se determinó ya en la reforma del 2013 de la Ley de Amparo introducir el derecho de la víctima también, o la víctima, como parte de la suplencia de la eficiencia de la queja. Y entonces es cuando se introduce, no solamente para el imputado, sino también para la víctima u ofendido. Sí, ¿no? exacto. O quienes tengan derecho a la reparación del daño, ¿no? Sí, y esa es la otra jurisprudencia también, que cuando es la víctima y ofendido que figura como tercero interesado, ahí no opera para ellos. Cuando es la víctima ofendido no opera la suplencia. Exacto. Entonces, bueno, va dependiendo de esto, y lo mismo va a suceder cuando viene uno u otro, y pues habrá que hacer la ponderación de derechos para efectos de poder emitir una resolución de manera adecuada. Ahora, es muy importante, por ejemplo, que en el juicio de amparo el imputado esté debidamente representado. Sí, porque totalmente. Pasa esto, que a veces en la carpeta de investigación, por ejemplo, vamos a poner primero, creo que es importante como ubicarnos, ¿no?, en el espacio de lo que es en la materia penal. ¿Qué ve un juez de distrito normalmente? Y normalmente un juez de distrito ve lo que es la vinculación a proceso, una orden de aprehensión. Esos son los amparos exploratorios, que tenemos muchísimos de órdenes de aprehensión, que dicen, oye, pues está una patrulla aquí afuera de mi casa y está preguntando por mí, no va a ser que me vaya a detener, y mejor promuevo mi amparo, y se llaman, o les denominamos nosotros, amparos exploratorios, porque señalan a un montón de autoridades y dice, promuevo mi amparo contra todas esas autoridades para ver quién es la que dice yo tengo algo en tu contra, ¿no? Y esas son contra órdenes de aprehensión, detención, comparecencia, presentación y todo, y que también es un tema muy interesante. Y después... Sí, porque ahí los efectos de la suspensión van cambiando, ¿no? Van cambiando en cada uno de los supuestos, e incluso ahora ya el amparo contra la citación a la audiencia inicial ya es improcedente, también, ¿no? Que ese también fue una nueva jurisprudencia. Y entonces después tenemos la vinculación a proceso, que en la vinculación a proceso es muy importante que si tú quieres que se te analice la detención, tienes que reclamar junto, como acto destacado, la calificación de la detención. Exacto. Y no solamente como un concepto de violación más, dice la jurisprudencia, si quieres que te analice la calificación de la detención, lo tendrás que hacer valer como un acto destacado. Si no lo haces valer como acto destacado, no lo puedo analizar. Sí, eso cambió con el nuevo sistema de con el nuevo sistema penal acusatorio. Porque anteriormente, pues sí, contra lo que era el auto de formal prisión, pues se analizaba absolutamente todo, ¿no? Que finalmente... Todo para atrás. Que finalmente, hay que decirlo, esas cuestiones son de oficio. Entonces, siempre el juzgador tiene que analizar esas cuestiones de alguna manera, pero si quieres tú destacar alguna cuestión en específico, pues sí, y pretendes, cuando reclamas el auto de vinculación al proceso, reclamar la detención, hazlo valer como acto reclamado destacado, ¿no? Dice la jurisprudencia. Y bueno, en ese sentido... cuando tú, por ejemplo, llegas y te presentan una demanda de amparo y de repente te dicen que resulta que el defensor ya no es, o lo señalan, ¿no? Y se le va a notificar y dice, no, yo ya no soy el defensor de él. Ahí, pilas, te tienes que poner súper abusado y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo, creo que hasta 3 días, te dice la tesis o la jurisprudencia, para solicitar que se le nombre un defensor, porque el imputado en todo momento tiene que estar representado legalmente a través de un defensor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que cuando en el juicio de amparo se llegue a advertir esto, inmediatamente, ¿qué hace uno? Bueno, lo que hace es lo que corresponde, porque ni modo que digas, pues a mi amigo el abogado ¿no? Le llamo. Pues no puede ser. Entonces tienes que llamar a un defensor de oficio. Claro. Que ojo, también eso, había mucha confusión, porque normalmente los jueces, pues como nosotros tenemos a los defensores de oficio del Poder Judicial de la Federación, que son muy buenos, les decíamos, oye,
por ejemplo, de un juicio en materia, en un delito, pero del fuero común, le decíamos, oye, ¿sabes qué? Pues nombro al defensor de aquí del Poder Judicial. Y ya luego el defensor te decía, no, espérate, porque pues yo no soy el que me corresponde esto, sino le corresponde al fuero común. Ya tienen sus defensores también públicos. Tienes que canalizarlo allá. Y entonces, efectivamente, y pues ya se mandaba a solicitar un defensor de oficio, pero del fuero común. Claro, y esto obedece a que se trata de que el imputado esté lo más eficazmente defendido, porque también recordemos que cuando se dio la transición del sistema anterior al sistema actual, al sistema oral, pues muchos abogados no estaban versados en las nuevas reglas, el Código Nacional. Entonces, por ahí vimos varias audiencias en video cuando incluso el propio juez advertía esta circunstancia, que era una circunstancia que estaba perjudicando al inculpado, el hecho de que su defensor no estuviera capacitado para defenderlo con estas nuevas reglas, y advertía que el abogado no estaba capacitado, y lo cambiaba, ¿no? Incluso mandaba a pedir al público, sí, ¿no? Sí, y sucede lo mismo con el ejemplo que señalas, porque los defensores del Poder Judicial de la Federación están versados en leyes federales, ¿no? También. Y las leyes locales pues son más propias, más conocidas de para un defensor de oficio del fuero común, que ¿no? maneja las reglas de las leyes del Estado. Entonces es más eficaz la defensa. Correcto. Y fíjate que ahorita estaba recordando yo unas jurisprudencias que están muy interesantes en cuanto a la suplencia de la eficiencia de la queja en materia penal, y hablan que cuando se trata de personas morales públicas, no procede la suplencia de la eficiencia de la queja. Sí. No obstante que vengan como víctimas, obviamente, pues no como imputados, ¿verdad? Claro. Porque ni modo que vengan de imputados, ¿no? Pero como víctimas, como ya me imagino a Losito Bimbo ahí, esposado. ¿No? No. Ahí... Murió de un mantecadazo. Está buenísimo. Pero vamos a poner serios. No, está bien. Bueno, pues... Pero estas eran públicas. Entonces, si fueran públicas, ¿no? Si fueran el seguro social esposado, ¿no? Por una mala praxis médica. Sí, bueno, pues si viene, obviamente no puede venir como imputado, tendrá que venir como víctima. Y si viene como víctima, no hay suplencia de la eficiencia de la queja, como es una persona moral pública, atendiendo a que pues estas personas morales públicas pues tienen todo un respaldo jurídico que no se puede dejar de atender, claro. Y que no habría una razón legal, o sea, una razón de peso para decir, oye, te voy a suplir la deficiencia de la queja, cuando pues tú tienes un departamento jurídico por varios abogados que pues te toca analizar. Exacto. Y la otra es, la diferencia es cuando una persona moral privada. Sí. Ahí sí el Osito Bimbo. Si el Osito Bimbo viene de víctima porque le robaron la mantequita, le robaron su manteca, pues ya valió, ¿no? Entonces ahí sí, como víctima, ahí sí hay suplencia de la eficiencia de la queja. En otro caso podemos poner el águila del IMSS, ¿no? Ándale. Ya para que. Sí. Entonces, bueno, pues en estos casos es la diferencia, está interesante la diferencia en cuanto cuando son personas morales públicas y cuando son personas morales privadas, ¿no? Y bueno, tenemos otras hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la otra? En materia agraria, ¿no? En materia agraria, pero ¿cómo vamos de tiempo? A ver si producción nos dice cómo vamos de tiempo. ¡Producción! 45 llevamos ya, o 35, bueno. Sí. Pues yo creo que entramos ya al tema y dejamos las demás hipótesis para el siguiente episodio, y vamos a entrar ya directamente al tema rápido, y si no lo abarcamos también en el otro, que es el que dijiste. Qué interesante. Sí. De hecho, nada más para contextualizar, vamos a dejar pendiente la suplencia en materia laboral, en materia agraria, en otras materias y en la última que comentábamos que y en cualquier materia en tratándose de personas que estén en extrema pobreza, ¿no? Marginación. Pero bueno, el tema principal que íbamos, uno de los temas que íbamos a ver hoy era lo de los matrimonios igualitarios, ¿no? Entre las personas que se quieren casar y que son del mismo sexo y que acuden al registro civil, y ¿qué creen que les dicen? No se puede. Pero se pueden casar. Perdón. Lo que pasa es que el diseño del Código Civil y las leyes que rigen la actuación del registro civil, pues explícitamente señalan, ubican al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.
Entonces, eso ya imposibilita a las personas que son del mismo sexo y que tienen una relación, que se quieren casar, pues obviamente van al registro civil y hacen su petición formal y les contestan que no es posible porque la legislación civil no prevé esa hipótesis y pues, ¿qué hacen? Pues tienen que venir al amparo para poder ser atendidos y que sus derechos fundamentales pues de poder contraer matrimonio se proteja, ¿no? Porque es que recordemos que en muchas legislaciones todavía de la República Mexicana se establece que el matrimonio solamente es entre la unión de un hombre y una mujer. Y ese es el gran tema, porque hay una omisión en ese sentido en cuanto a que no se está estableciendo en las legislaciones en materia civil que el matrimonio también pudiera ser entre personas que tengan el mismo sexo. Entonces, al establecerse los artículos que son únicamente matrimonio entre hombre y mujer, incluso algunas legislaciones todavía dicen, y el fin del matrimonio es la procreación. O sea, si no procreas, ¿para qué te casas? ¿No? Sí, entonces, sí, no, ya la jurisprudencia de la Corte dijo retrógradas, ¿no? Esas cosas, claro, ya no evolucionaron con el tiempo y no se han reformado. Entonces, ante esa circunstancia es que se necesita pues promover un juicio de amparo para que tú puedas contraer matrimonio ante la negativa del registro civil a que te casen. Y bueno, porque esta situación incluso también, afecta a la familia que se está formando, incluso hasta los hijos, ¿no? Pero bueno, tal igual y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, porque el tiempo ya se nos agotó, desgraciadamente. Nos emocionamos, como siempre. Y bueno, los esperamos en el siguiente capítulo, al amparo de un café. Saludos, amigo. Bye. Hasta luego.